Pero a pesar de esas limitaciones, en tu caso, al inicio de la educación formal en la escuela, eso no te impidió aprender y desarrollarte como persona y como profesional, Claro, porque eso ya depende de uno mismo, ¿verdad? claro, en este caso yo tuve un estímulo muy especial que fue mi padre, ¿verdad? Se llama yo la escuela Ujú. vive, Moisés, un mes a bebé, anda, ahí más, ayuda, y sube, papá, anda, a hacer, más, no, no, ese le hicimos al otro día yo llegué. A cada vez que se andas a seguir, sacarse la cinto a veces a ver, a la escuela. Bueno, de todas maneras, le agradezco a mi padre, era una persona extraordinaria que finalmente, con un estímulo probablemente no muy agradable, pero al fin y al cabo hizo que yo permaneciera con toda la penuria, pero aprendí, ¿verdad? Aprendí. Y ese es el tema ya pasa después durante, por una cuestión personal, ¿verdad? No importa dónde uno estudie, lo que Claro. uno pone de sí es lo que sirve. A mí muchas veces me molesta cuando la gente dice, no, este estudió en una escuelita allá de la campaña, este está estudiando en una universidad cañí. En realidad eso no tiene nada que ver porque el hijo de Ayala, que fue el más grande presidente que tuvo el Paraguay, estudió en una escuelita en Bullapegui que ni siquiera existe en el mapa, ¿verdad? Y fue uno de los paraguayos Sí, más sí. destacados, ¿verdad? Por eso, no importa a dónde, allí lo que interesa es que cada uno resuelva, en este caso, formarse y mejorarse cada día. Eso es lo que vale. Y justamente eso, de hecho que el propio Augusto Roabasto inclusive, y podemos citar muchas otras personas, que al inicio no es que tuvieron una educación en una escuela de París, de Nueva York, ni nada de eso, sino escuelitas allá en el fondo de la campaña porque es lo que había. Pero eso no fue un impedimento para que ellos puedan desarrollar todo su potencial y dejar al país lo que dejaron. ¿Y por qué hago este comentario, profesor? Porque justamente yo no estoy de acuerdo de utilizar como una excusa muchas veces, entre comillas, la pobreza para justificar la mediocridad. Y el caso clarísimo de esta diputada, yo no estoy de acuerdo con ella. Cierto, hay mucha deficiencia en el sistema educativo, hay muchísimas deficiencias y creo que el gobierno tiene una gran responsabilidad de no haber establecido políticas públicas eficientes para el desarrollo de los niños y adolescentes, pero este país de este país ha emergido muchísimos artistas, escritores, intelectuales, con esta realidad de educación que tenemos. Sí, en realidad, Samuel, hay algo que en sociología, en antropología, en ciencias sociales se conoce con el nombre de cultura de la pobreza. Es nacer pobre, vivir pobre, morir pobre, pero no es pobre económicamente, no es pobre de plata, es una pobreza mental. Mm. Pero esa pobreza mental también está estimulada por el entorno, por el medio en el cual uno crece y es donde uno vive. Muchas veces solemos escuchar en muchos lugares, ñande un boriajú, con boriajurante oí, en Mondora de la escuela veían de Tabijá. Entonces, ¿eso qué es lo que hace que muchas veces la propia familia, los amigos, inciden en la calidad de vida que una persona desea? Obviamente hay casos excepcionales, ¿verdad? El nacer y ese en una familia con un papá, una mamá que te diga continuamente, que te estimule, aunque sea como fue en mi caso, ¿verdad? Con un cinto de por medio, pero al fin y al cabo que te diga, ni morandú, que ni quieres ya, de cacuana, hoy cuando de vi doctor, peajamos, obviamente ese es un ambiente muy diferente. Y en el caso, entiendo yo, de la persona que estamos hablando, de la diputada, que no recuerdo su nombre, pero en realidad yo creo que hubo un mal asesoramiento de la gente que estaba en el entorno. Le hicieron el discurso, no leyó bien, no le leyeron, no le ayudaron a interpretar y probablemente alguien le habrá dicho Ereña de castellano, ¿verdad? Y el error fue asumido cuando ella dice, no, pues yo va a guaraní, me había esta guaraní, ¿verdad? Tomó una postura más sincera después. Ahora, eh,
yo parto de ciertas condiciones que se dieron con ella. Fue elegida por un grupo importante, seguramente de gente, ¿verdad? Viene de un Ujú. ambiente que ella conoce, ¿verdad? Ella conoce la miseria, la pobreza, las dificultades que tiene la gente en el interior, ¿verdad? Y probablemente con ese espíritu llegó al cargo. Habría que ver qué más puede hacer a partir de allí, pero así también como vos estás diciendo, yo no pondría nunca como razón para decir porque soy pobre, no puedo estudiar. Yo te cuento, yo iba a dar clase a la facultad, yo vivía en San Lorenzo y tampoco tenía muchas veces las condiciones como para ir a estudiar. ¿Qué hacía? Me iba caminando a pie hasta Asunción. Aguatate 6 7 kilómetros a Majén, la facultad, o para la clase, yo llegué a Virbi. Al otro día por allí conseguía mi pasaje, llegué la micro, pero esas son cuestiones de decisiones que cada uno tiene que asumir. Pero también para eso tiene que haber un estímulo, ¿verdad? Tiene que haber alguien que te diga, jale, jale, yaja, que, muy, que, ñemotenonde, que ani, que pitata, picuepe. Y mira que en el fondo creo que también es un espejo en el que mucha gente se mira y como te decía hace rato, porque es pobre, ya pone eso como razón para no progresar, para no crecer en la vida. Y el que hace el esfuerzo va a probar una y dos y tres y cuatro veces y va a tener una visión optimista de la vida y va a llegar donde quiere, ¿verdad? Acá no es cuántas veces me caí, acá es cuántas veces me levanté, es la cuestión. Ahora, pienso también de esta manera, eh, el técnico, Barros Chequeloto, me convoca para ser delantero de la selección paraguaya y para jugar en la eliminatoria. Debo asumir si todo en la responsabilidad del país está sobre mí y si voy a asumir cuál va a ser mi actitud hoy y mi acción hoy. Supone que tengo que trotar, tengo que preparar, tengo que buscar a alguien que me enseñe si voy a asumir ese papel, porque esa es la responsabilidad que me dan. A mí me va a encantar, voy a ser famoso, voy a ganar plata, pero realmente voy a aportar algo positivo y si realmente me decido hacerlo, creo que lo mínimo, hasta en el juego, lo mínimo que uno hace es entrenarse previamente. Para jugar 90 minutos se entrenan seguramente meses y a veces años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por eso pues yo no estoy de acuerdo con esa argumentación de que yo soy producto de, como ella menciona, ¿verdad? De la pobreza, de la falta de educación, por eso soy así para justificar. O sea, amigo, pero si supo que iba a entrar ahí, lo mínimo que tenés que saber hacer es, por eso digo que es un mal modelo para nuestros jóvenes niños hoy. Yo no justificaría eso como una excusa y no veo como algo bueno justificar este tipo de casos, ¿verdad? Eso es más o menos mi razonamiento. Bueno, una cuestión que todos a lo mejor pueden llegar a tener como un prerequisito es que viene de un ambiente de la pobreza, ¿verdad? Pero por el otro lado, el que es consciente y quiere llegar a superarse, pues inmediatamente lo que va a hacer es prepararse, ¿verdad? En eso yo coincido contigo, Claro. ¿verdad? No, que la excusa no sea soy pobre, por eso soy ignorante, ¿verdad? Eso no puede ser. Ahora, ¿soy pobre? Sí, soy pobre. Vengo allí a tirirí, a recoger esta pañuez, está problema, pero yo me estoy esforzando y para eso me estoy preparando, ¿verdad? Es lo mismo que estaba diciendo, un futbolista en esas condiciones que tiene que ir, yo creo que sin tener ninguna preparación va a ir allí a perder. ¿Qué puede ocurrir? Hay algo que se llama suerte, que es la casualidad, que es el azar. ¿Verdad? Pero está lo otro que no es suerte, que cuando uno se prepara, uno tiene éxito. Por eso Pablo Neruda decía con una claridad impresionante, la suerte es el pretexto de los fracasados. ¿Verdad? Fíjate lo que dice, la suerte es el pretexto de los fracasados, porque fíjate que muchas veces pues, la gente hace algo y dice, por suerte pasé, por suerte, y si es por suerte es porque jugaste un número y justo sin que vos quieras ganaste la lotería, ganaste la quinela, eso es suerte, pero si vos te preparaste para algo,
Allí ya no podés decir por suerte. Vamos a suponer que yo leí 24 horas para rendir un examen y aprobé el examen con una calificación máxima. ¿Eso es por suerte? No, eso es por preparación. Eso es éxito. Eso es superación personal. Allí yo no puedo decir por suerte para hacer el examen, porque me preparé para eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que distinguir es que, por una parte, hay de vez en cuando suerte. De vez en cuando uno puede tener suerte. Puede haber la casualidad. Pero uno tiene que generar la superación y para eso uno tiene que prepararse. Y la preparación tiene un solo camino, el estudio. ¿Verdad? Uno compra un libro, lee, uno ve un programa, entiende, uno trata de hacer cosas y las interpreta, uno ve cosas que ocurren y analiza. La vida pasa por allí, ¿verdad? Entonces, toda persona, no importa cuál sea el cargo, tiene que prepararse. Y si es que no sabe ahora, tiene que preguntar. Tiene que preguntar, alguien le va a contar. Así es. Por eso es importante en este caso que los que nos escuchan también tengan esa precisión, Samuel, de que no es que uno llega a un cargo y que pase lo que pase, no vaya allí por allí, uno tiene lo que dice recién suerte y bueno, y queda bien ante la gente, pero eso no dura mucho tiempo, eso no dura mucho tiempo. Lo que dura es lo que uno forma en su persona y lo que uno va ganando. Yo tengo, mira, te cuento una costumbre mía dentro de mi pobreza inicial. Hoy tengo una riqueza intelectual, sigo siendo pobre económicamente, ¿verdad? Pero mejor que antes. Lo que te digo nomás es lo siguiente, yo desde que tengo 15 años que yo trabajo, yo compro libros. Yo compré libros, tengo una biblioteca de más o menos 5.000, 6.000 libros en mi casa. Y son libros que yo compré durante toda mi vida. Cada mes compro un libro nacional y uno extranjero. A veces me regalan también, pero la mayoría de las veces yo compro. Nunca jamás dejé de comprar un libro y nunca jamás dejé de leer un libro, por lo menos al mes. Y eso forma parte de una decisión personal. Hay gente que tiene el dinero, va, ya puedo gastar, pero me da yo va. Pero no se preocupa en superarse, en formarse. ¿Por qué? Voy a ponerte como un ejemplo a cualquier persona que por allí está trabajando en una empresa y uno dice, ¿por qué suerte que no, no, no es suerte. Se formó para eso. Es gerente hoy, mañana director. ¿Y por qué? Y porque se formó, y porque leyó, y porque trabajó, y porque hizo cosas. En la vida, pues, solamente los que hacen algo son los que finalmente merecen la crítica positiva o negativa. Los que no hacen nada nunca luego son criticados. Así es que a uno le resta un solo camino, salir, andar, construir. De ser posible construir y dejar un rastro en la vida, para que uno pueda decir con orgullo, pues sí, yo viví y yo hice cosas en mi vida. Profesor, gracias por atendernos y importante ahí con Ambaer ñamindu uimi, ñanden de Bejanguá, ñande Ereco, paraguayo. Abillén de Samuel.